Señor presidente, China está muy preocupada por lo que ha ocurrido recientemente en Ucrania, que ha llegado a un punto inaceptable. Nosotros siempre examinamos cada cuestión en función de sus propios méritos. Pensamos que la integridad de todo Estado ha de respetarse y que hay que respetar la Carta igualmente. Siempre hemos pedido a las partes desde el principio que busquen una solución razonable a través de medios pacíficos y en pie de igualdad, buscando el beneficio mutuo. Valoramos toda iniciativa diplomática para encontrar una solución y apoyamos a la Federación Rusa y a Ucrania en la resolución de la cuestión a través de medios pacíficos. La semana pasada, el Consejo de Seguridad ha tenido 2 reuniones de urgencia. Ambas partes han descrito claramente su postura y sus preocupaciones por la situación actual. En la actualidad, frente a una situación compleja y muy delicada, el Consejo de Seguridad debe responder. Al mismo tiempo, esta respuesta debe adoptarse también con gran cautela, puesto que lo que queremos es acabar con la crisis y no alimentar el fuego. Si no se gestiona esto debidamente, si nos limitamos a ejercer presión y a imponer sanciones, quizás esto lo que cause sea más víctimas, más daños, una situación más caótica y más difícil de resolver. Podría cerrar la puerta a una solución pacífica. Muchas personas serán víctimas. Hemos de sacar consecuencias de nuestra dolorosa experiencia del pasado. Por ello nos hemos abstenido en la votación que acaba de tener lugar. Quiero subrayar que la cuestión de Ucrania no es algo que haya surgido hoy de la noche a la mañana. Es resultado de la interacción de diferentes factores a lo largo del tiempo. Buscamos un concepto de seguridad general en virtud del cual la seguridad de un país no puede conseguirse en detrimento de la seguridad de los demás. La seguridad regional igualmente solo puede reforzarse a través de la paz. Después de diferentes rondas de ampliación de la OTAN, las aspiraciones legítimas de seguridad de la OTAN también han de ser escuchadas y han de ser atendidas debidamente. Ucrania debe convertirse en un puente entre el este y el oeste, no un punto de confrontación entre las grandes potencias. Pedimos a todas las partes que actúen con máxima contención para reducir la tensión, evitar víctimas civiles y, por supuesto, el resolver la crisis requiere abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, respetando las preocupaciones de seguridad de todas las partes y negociando una seguridad, un mecanismo de seguridad europea equilibrado. Instamos a las partes a volver inmediatamente a la negociación diplomática, política, actuando con sinceridad y de buena voluntad para dialogar y resolver de manera general la cuestión de Ucrania. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Voy a leer ahora mi intervención como representante de la Federación Rusa. La Federación Rusa ha votado en contra de esta resolución anti-Rusia y anti-Ucrania presentada hoy. ¿Por qué anti-Rusia? No creo que sea necesario explicarlo. Baste simplemente leer el texto por encima. ¿Y por qué daña a Ucrania? Porque el documento va en contra de los intereses fundamentales del pueblo ucranio,
porque quiere cimentar en Ucrania un sistema de poder que ha llevado al país a la tragedia que se mantiene allí desde hace como mínimo 8 años. Gracias a los que no han apoyado este proyecto de resolución. No voy a responder a los que se han limitado a acusar a Rusia de abusar del derecho de veto. Nuestra razón principal para votar en contra no es lo que se incluye en la resolución, sino lo que se deja fuera. Si los autores hubieran querido buscar siquiera un remoto equilibrio, no hubieran dejado fuera cuestiones que hay que abordar y que no se pueden ignorar en el contexto del problema de Ucrania. De manera concreta, se ha dejado fuera el hecho de que los que se hicieron con el poder en un golpe constitucional en Kiev en el 2014, la Junta lanzó una guerra contra los residentes del este del país, bombardeando zonas residenciales con misiles y artillería, bombardeando al pueblo, a la población en Donetsk y en Luhansk. Las autoridades ucranianas, con el apoyo de sus patrones europeos, de manera cínica, han incumplido su responsabilidad con los acuerdos de Minsk, que exigían un diálogo directo con la población del este del país. El despliegue, además, de escuadrones de la muerte en la línea de contacto con radicales neonazis que día tras día estuvieron bombardeando estas zonas, causando muertes de mujeres, de ancianos, de niños. Sigue ocurriendo hoy. 4 civiles han resultado muertos como resultado de las acciones del ejército ucranio. Y cómo no mencionar también los crímenes de los nacionalistas ucranios en los últimos 8 años. Las protestas, los que protestaban en Moidán y en Odessa fueron quemados vivos. Los francotiradores les disparaban. La investigación de estas tragedias las ha paralizado el régimen de Maidán y los culpables son conocidos de todos. No se esconden en absoluto. Los mismos francotiradores han reconocido su responsabilidad. Esta masacre en la Plaza de la Independencia fue una provocación orquestada por los líderes del Maidán. El año pasado tuvimos una reunión oficiosa del Consejo de Seguridad en Fórmula Arria sobre ambas cuestiones con el objetivo de compartir con el Consejo más información sobre estos actos. Como respuesta, lo que nos dijeron los países occidentales no fueron más que clichés sobre la propaganda rusa. ¿Cómo podemos tener una resolución sobre Ucrania sin mencionar estas cuestiones? Hubiera sido inteligente incluirlas, haciendo una evaluación sincera del papel occidental para exagerar la crisis, apoyar el golpe de Estado del Maidán y dándoles carta blanca a Kiev para hacer cosas que hubieran sido impensables en un Estado civilizado, incluyendo la egregia discriminación contra el idioma ruso, contra los hablantes rusófonos, la glorificación de Hitler y sus esbirros, y la prohibición de honrar a los verdaderos héroes de Ucrania que nos liberaron nos liberaron de los nazis. Ustedes nos hablan del triunfo de la democracia en Ucrania, pero los nacionalistas y las autoridades del Maidán han estado asesinando a sus oponentes con impunidad, persiguiendo a la oposición, acabando con sus canales de televisión. Las únicas que daban un poco de información objetiva. 6 de estas televisiones han sido cerradas por la última presidencia. ¿Cómo no mencionar que el país está lleno de armas utilizadas para matar civiles en Donbass? Han hecho ustedes de Ucrania un peón en sus juegos geopolíticos sin ninguna preocupación por los intereses del pueblo ucranio. La responsabilidad por lo que está ocurriendo la tiene no solo el gobierno ucranio, sino también ustedes, señoras y caballeros. El proyecto de resolución de hoy de ustedes no es más que
otro intento brutal e inhumano de dar un movimiento más en el tablero ucranio. Todos los medios de comunicación occidentales se han visto inundados como la población civil en Ucrania está buscando refugio para huir del fuego de artillería. Les instamos a nuestros vecinos a no ceder a la provocación. Nuestro presidente y nuestro ministro de Asuntos Exteriores han dicho con toda claridad que no se va a atacar a los civiles, a la infraestructura civil, pero los nacionalistas ya están utilizando a los civiles como escudos humanos. De manera específica, condenamos que se haya situado artillería y lanzadoras de misiles en las residencias de ancianos. Eso es una violación del derecho humanitario, incluyendo artículos 51 y 58 del primer protocolo adicional de la Convención de Ginebra. Vemos cómo se explota la situación, cómo Occidente utiliza la propaganda. Quiero preguntarles, ¿dónde estaban ustedes hace 8 años? ¿Por qué no reaccionaron ante los asesinatos y el uso de artillería en Donbass? ¿No vieron ustedes que hay más de 4 millones de personas que viven en estas zonas que se les calificó de meros separatistas prorrusos? ¿Por qué no criticaron a Poroshenko cuando decía que los residentes de Donbass se pudrirían en el sótano? ¿Por qué no repudiaron ustedes al presidente cuando decía que no eran personas, que eran especímenes? Entre paréntesis, por cierto, quiero señalar que con esta propaganda nuestros colegas con frecuencia usan imágenes de Donbass para reflejar las consecuencias de la llamada agresión rusa. Esta información falsa está hoy en Internet, en diferentes canales, en medios de comunicación. Hay vídeos sobre ataques rusos contra zonas residenciales que se han filmado en otras partes del mundo y que no tienen que ver nada con Rusia. Lo ha dicho hoy la BBC. Han publicado un artículo sobre el conflicto ucraniano, muchas imágenes falsas que se han puesto en línea. Todo está ahí, figura en el artículo de la BBC. Fotografías de desfiles, fotografías de aviones americanos bombardeando Libia, fotografías de Siria, e incluso una explosión en Beirut que se ha publicado como una explosión que tuvo lugar en Ucrania. Les voy a enviar a este artículo a los miembros del Consejo de Seguridad. Y quería decirle también a mi colega francés, británico y americano. En primer lugar, Francia decía que lo que ocurre en Ucrania es el asesinato de civiles. Eso no es cierto. Las tropas rusas no están bombardeando las ciudades de Ucrania y ya hemos dicho que no hay confirmación verificable de la muerte de civiles. El representante del Reino Unido nos describía ataques de la aviación rusa contra los civiles. Quiero decirles que se ve en los vídeos claramente que se trata de equipo perteneciente a tanques pesados que están en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militares rusos no tienen estos equipos, son equipos obsoletos. Ese es el tipo de información falsa que utilizan ustedes y los colegas estadounidenses. Quiero decirles que con respecto a estos presuntos bombardeos en una escuela infantil. Todo esto es falso. Resulta difícil, desde luego, competir con los Estados Unidos en cuanto al número de invasiones que han realizado de sus vecinos. No mencionaré todas las agresiones perpetradas por los Estados Unidos
a lo largo de la historia. No les corresponde a ustedes hablar de moral. En conclusión, quisiera subrayar que no estamos llevando a cabo una guerra contra Ucrania, contra el pueblo ucraniano, sino contra los nacionalistas, para ayudar a los del Donbass a desnazificarse y a desmilitarizarse. Pronto alcanzaremos ese objetivo y el pueblo ucraniano podrá nuevamente tomar las riendas de su futuro y vivir en el mundo en paz y en cooperación con todos sus vecinos. Ahora retomo ya mis funciones como presidente del Consejo de Seguridad y ofrezco el uso de la palabra al representante de los Estados Unidos, a la representante de los Estados Unidos. Colegas, he pedido el uso de la palabra por distintos motivos. No responderé a las mentiras atroces y a la propaganda y la desinformación que acaban de escuchar en boca de nuestro colega ruso. He pedido el uso de la palabra para recordar los nombres de algunos de los colegas que anteriormente no han sido nombrados debido a la respuesta muy rápida a los acontecimientos en Ucrania. Algunos de ellos fueron patrocinadores de la resolución y no los habíamos nombrado y quería, sin embargo, subrayar lo que han hecho porque lo valoramos mucho. Se trata de Barbados, de Croacia, Estonia, Gambia, Granada, Haití, Jamaica, Japón, Kiribati, Lesoto, las Islas Marshall, Mónaco, Macedonia del Norte, Palau, Papua y Nueva Guinea y Suriname. Quisiera darles las gracias a todos ustedes por su apoyo. Seguiremos hablando todos con una sola voz en los próximos días para hacer frente a la situación atroz que estamos viendo a diario sobre el terreno, pese a lo que hemos oído decirle a los colegas rusos. Y ahora les doy las gracias. Gracias. Ofrezco el uso de la palabra al representante de Ucrania. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, no responderé para dignificar esa descripción diabólica de Rusia, de su versión de los hechos. Parece que están presentando una solicitud para entrar al infierno. Quisiera aprovechar esta oportunidad, más bien, para dar las gracias a todos los embajadores aquí presentes, a las naciones democráticas que han llevado a estos embajadores a ocupar este lugar. Quisiera decirles a los hijos de estos embajadores y embajadoras que deberían enorgullecerse de sus padres y madres, porque han votado a favor de la resolución. Creo que mi buen amigo Nicolás de Francia merece que le dé las gracias también a Orlando de Brasil, a Najat de Albania, a Linda, a Mona, a mi buen amigo mexicano, a Martín de Kenia, a Irlanda, a Ghana, al Gabón. Gracias a las docenas de copatrocinadores que votarían sin duda a favor de la resolución si tuvieran oportunidad de hacerlo, y la tendrán en los próximos días. En el proyecto se recuerda la obligación de todos los Estados, dimanante del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El proyecto de resolución apela a Rusia para que ponga fin a su ofensiva contra Ucrania. Los recuerdos están muy recientes en la memoria. El Consejo de Seguridad
estaba hablando de cómo evitar la guerra hace pocos días en este mismo salón. Y en ese mismo momento se iniciaron encima de los civiles esos mortíferos bombardeos contra mi país. Desde el territorio de Rusia se entró, también desde Bielorrusia se aprovechó para lanzar misiles y se adentraron en las partes ocupadas del Donbass ucraniano y de Crimea. Anoche se vivió la noche más horrenda para Kiev desde 1941. Desde los ataques de los nazis. Ayer nos atacó quien pretende estar luchando contra los neonazis. No me sorprende, por lo tanto, que Rusia haya votado en contra. Rusia desea seguir con sus acciones al estilo nazi. El régimen del Kremlin no debería denominarse régimen ruso, debería denominarse el régimen rusista. Hace un par de horas mi presidente dijo, y cito, esta noche el enemigo utilizará todas las fuerzas de las que dispone para acabar con nuestra resistencia, por crueles e inhumanas que sean. Esta noche nos atacarán y todos debemos ser conscientes de lo que nos espera. Debemos perseverar. Esta noche el futuro de Ucrania se está decidiendo ahora. Fin de la cita. Acabamos de escuchar algo que el embajador ruso quería presentarnos como garantías suyas, de sus líderes, que en realidad constituyen una provocación. Nos ha pedido que no cediéramos ante las provocaciones. ¿Acaso recuerdan cuántas veces ha dicho él, cuántas veces ha dicho su representante alterno en este salón que no habría invasión, que no habría ataques? ¿Recuerdan acaso cómo en la sesión anterior estaba saliendo del salón para intentar llamar a alguien porque no sabía lo que estaba sucediendo? ¿Cómo podemos confiar en usted o en sus garantías si usted no tiene ni idea de lo que hay en la cabeza de su presidente? Sus palabras tienen menos valor que un agujero en un pretzel. Rusia ocupa desde 1991 un escaño en el Consejo de Seguridad y lo consiguió por medio del engaño. Sin embargo, Rusia viola los procedimientos, el reglamento provisional de este Consejo, porque si no lo violara, entonces el señor Nevesia tendría que atenerse al artículo 20, que dice así, se lo voy a citar, el artículo 20. Para que la presidencia cumpla con las obligaciones de su cargo, deberá abstenerse de presidir los debates del Consejo durante el examen de una cuestión determinada que interese directamente al Estado miembro que representa. Esto sería la Federación de Rusia. Eso es lo que dice el artículo 20. La presidencia, entonces, deberá indicar que debe abstenerse de presidir los debates. Y bien, parece que la presidencia actual del Consejo de Seguridad prefiere no respetar el reglamento. En ese caso yo tampoco seré respetuoso. Y les pediré a todos ustedes que dediquen un momento de silencio
absoluto a la oración o a la meditación si no creen en Dios, por la paz. Oren por las almas de quienes ya han sido asesinados, las almas de quienes podrían ser asesinados. Invito al embajador ruso a orar por su salvación. Por favor, damas y caballeros, dediquemos un momento de silencio absoluto. Discúlpeme, antes de pasar al silencio quisiera inscribir en esta lista a todas las personas que han muerto en el Donbass. Todas las vidas que se han perdido son vidas importantes, vidas que cuentan. Ucrania, les ruego a todos que dediquen un momento al silencio absoluto. Gracias. I thank you very much, ladies and gentlemen. Muchas gracias, damas y caballeros. Let me continue. Quisiera seguir con mi declaración. Me entristece sin embargo, que un grupo reducido de miembros parezcan tolerar todavía la guerra. Cualquier contexto histórico, ningún contexto histórico podría utilizarse para justificar lo que está sucediendo. Y me gustaría decirles a algunos que es la seguridad de sus ciudadanos, precisamente de sus ciudadanos que viven en Ucrania, lo que debería llevarles a votar para detener la guerra, para salvar a sus nacionales en Ucrania, en lugar de pensarse si deberían o no votar a favor de la resolución, precisamente por la seguridad de sus nacionales. Nada puede justificar que se lancen bombas contra hospitales o guarderías, como ha sucedido hoy. De hecho, uno de mis familiares hace un par de días fue víctima de uno de los ataques y no ha podido ser evacuado a ningún refugio porque es una persona sin movilidad y no ha podido acceder a los hospitales de la ciudad de Kiev. Se trata, con estos ataques, de una violación del Estatuto de Roma que se ha violado, sea uno o no parte en él. Estamos recopilando los hechos para sometérselos a la Haya, porque la responsabilidad será inevitable. Pese a los bombardeos deliberados de los buques de guerra de hoy, de Rusia hoy, con equipaje ruso, pero bajo pabellón de otro país. También hay un barco en el Mar Negro, en el puerto de Odessa, que es un barco de guerra ruso. Su presencia allí constituye una violación flagrante del derecho del mar. ¿Realmente desean hablar del contexto histórico, de la situación alarmante que se está viviendo en la central nuclear de Chernóbil, que ha sido incautada por grupos armados rusos? Allí detuvieron al personal de esa central nuclear
impidiendo que, tal y como lo exigen los reglamentos técnicos por motivos de seguridad, se vayan rotando el personal. La radiación gamma en las zonas de exclusión ya está alcanzando niveles excesivos debido a los movimientos de equipos militares pesados en la zona. Y el resultado es que ya hay contaminación radioactiva debido a polvos radioactivos en la zona. Estimados miembros del Consejo de Seguridad, desde medianoche ha habido casi 900 muertos ucranianos y 316 heridos a raíz de la invasión rusa. Muchas infraestructuras civiles quedaron arruinadas. Para poner fin para detener a los tanques rusos, un heroico joven ucraniano decidió saltar desde un puente que quedó destruido a su paso para evitar que por él pasaran los tanques rusos. La destrucción no únicamente se observa en las ciudades. El 80% de las infraestructuras de Shestia, un pequeño pueblo en la parte controlada por el gobierno del Donbass, ha quedado totalmente destruida, según las administraciones locales. Ocasionalmente, el nombre de esta ciudad se traduce como alegría. Ese es el nombre de esa ciudad, de ese pueblo, Shestia. Vaya ironía. Esto nos dice mucho acerca del tipo de felicidad que está llevando al Donbass, a Ucrania, Rusia, y que llevará a otras naciones pronto, tarde o temprano, si permitimos que siga avanzando con su plan diabólico Rusia. Y, embajador, en nuestro territorio tenga por seguro que no recibirán a sus soldados, a sus tropas, con hospitalidad. Ucrania ha ejercido su derecho a la libre defensa conforme al artículo 58, no Rusia. ¿Qué lectura más perversa de la carta? ¿Qué lectura más enfermiza? Resulta imposible interpretarla. ¿Llamar a las tropas de ocupación soldados de paz? ¿Reivindicar su derecho a la libre defensa? ¿A la defensa propia, perdón? ¡Qué lunático! Las fuerzas rusas están sufriendo graves pérdidas de helicópteros, de camiones, de personal, lo más importante, de equipos. ¿Puede usted detener los votos en este salón? Y, les guste o no, tendrá también que detener la llegada de cadáveres a Rusia de los hijos, de las madres y los padres que deberán recibirlos, porque, les guste o no, tendremos que defendernos. Miles de ucranianos se han sumado ya al ejército ucraniano, a las fuerzas territoriales de defensa, y la dedicación de los civiles a estas fuerzas de defensa territoriales es la mejor prueba de que no nos entregaremos. Aunque consigan temporalmente ocupar trozos adicionales del territorio ucraniano. Ucrania ha roto las relaciones diplomáticas con Rusia.
algo que teníamos que haber hecho hace años. Y pedimos a nuestros asociados que sigan nuestro ejemplo, que busquen otras formas de recortar las relaciones diplomáticas con Rusia. Pedimos a las organizaciones internacionales que expulsen o suspendan a Rusia de su membresía. Ha ocurrido, de hecho, hoy en el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Por una mayoría abrumadora, ha sido casi como un consenso. Se adoptó la decisión de suspender a la Federación de Rusia y dejarla sin derecho de representación en el Comité de Ministros y en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. De todos modos, ni siquiera tenían que haber sido invitados de entrada al Consejo de Europa. Fueron invitados a ese Consejo de Europa en plena guerra chechena. En plena guerra chechena. Antes incluso de los acuerdos finales. Los europeos creían que podían invitarlos pese a que se habían atacado a miles y miles de ciudadanos chechenos. Esperamos que la comunidad internacional reaccione de forma adecuada a las atrocidades medievales que está cometiendo en Ucrania Rusia. Hoy varios países han decidido ya imponer sanciones a Rusia y la carga ha de ser muy pesada. Si dicen que las sanciones no son nada, piensen entonces si los cuerpos de los rusos asesinados no son tampoco nada, por muy diabólicos que sean ustedes. No sé, enorgullece también el apoyo a la respuesta humanitaria en Ucrania. Aplaudimos sobremanera los esfuerzos de las Naciones Unidas dedicados a animar a los donantes a aportar fondos adicionales con ese fin. Y gracias al secretario general por haber hecho un llamado en ese sentido. Y les ruego, por favor, a ustedes que dejen de acosar al secretario general, que dejen de atacarlo. Muéstrense respetuosos con la institución. Dejen de pisotear al secretario general, una persona que defiende plenamente la Carta de las Naciones Unidas. Esperamos que se reanuden las negociaciones, pero no pongan palabras en nuestra boca, no manipulen nuestras declaraciones sobre las negociaciones. No podemos más. Estamos hartos de sus interpretaciones. No hablen en nuestro nombre, hablen en su nombre propio. Lo que ha dicho el presidente de Ucrania era que estamos abiertos a la negociación de forma permanente, algo que llevamos diciendo desde el principio. Son ustedes quienes matan y quienes han matado los acuerdos de Minsk. Toda esa palabrería sobre quién ha dicho qué y cuándo en Normandía 4, de ninguna manera puede justificar su ofensiva. De ninguna manera puede justificar la entrada de miles y miles de tropas en nuestro territorio. ¿Creen que su presidente debe enviar al ejército ruso a Ucrania para destituir al presidente ucraniano? Muéstrense respetuosos con los principios que se recogen en la Carta de las Naciones Unidas, la soberanía, la integridad territorial, el no uso de la fuerza, la independencia. En mi declaración inicial he dicho que
debían sentirse orgullosos los padres de los embajadores y las embajadoras de sus hijos. Y que los hijos de los embajadores debían sentirse orgullosos de sus padres y madres. Qué doloroso resulta preguntarse qué pensará su familia cuando miente usted a diario. El pueblo ruso merece la paz, la democracia, merece la libertad y las tendrán. Quizá no mañana porque resultaría imposible, quizá no en un futuro cercano. Gracias.